Mi nombre es Juliet Colón Vergara, doctorante en Educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de Venezuela. La tesis doctoral titulada Tecnologías Educativas y Justicia Social en la Educación Rural, Estrategia de Equidad para cerrar la brecha educativa en los estudiantes de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria de Atonuevo, tiene como propósito principal analizar cómo la aplicación de tecnologías educativas puede contribuir a la justicia social y a la reducción de la brecha educativa en los estudiantes de la IETA dentro del contexto rural. Esta investigación se fundamenta en el paradigma sociocrítico y en el método mixto, lo que permite articular diversas dimensiones epistémicas en las que la investigación reconoce la realidad rural marcada por desigualdades tecnológicas, pero también como escenario de innovación educativa. Concibe el conocimiento como construcción situada y relacional mediada por las TIC y en diálogo entre saberes locales y globales. Se fundamenta en un método mixto que articula enfoques cuantitativos y cualitativos. Se orienta por valores de equidad y justicia social, defendiendo el derecho al acceso tecnológico. Entiende el saber como contextualizado y emergente de la práctica docente. Persigue la transformación educativa y el cierre de la brecha digital, promoviendo la inclusión y la ciudadanía crítica. En conjunto, estas dimensiones configuran un marco integral que vincula la realidad rural con la producción de conocimiento, la ética y la finalidad transformadora de la educación mediada por las TIC. Se toman 5 autores como sustento teórico, cuyas teorías están relacionadas con la implementación de las TIC en la educación, las cuales se mirarán desde la pentadimensionalidad. Entre ellos está Germán Vargas, que en su dimensión ontológica concibe la escuela rural como un espacio de innovación pedagógica. Aún en condiciones de limitación de recursos, desde esta dimensión la realidad educativa se entiende como un escenario dinámico donde las TIC pueden resignificar las prácticas escolares y abrir nuevas posibilidades de aprendizaje. En la epistemológica, el conocimiento, según Vargas, se constituye de manera situada y comunitaria. Las TIC actúan como mediadores que permiten integrar los saberes locales con las prácticas pedagógicas contemporáneas. En la dimensión metodológica, sus investigaciones se apoyan en estudios de casos y proyectos de investigación educativa. La metodología se caracteriza por ser participativa y contextualizada, facilita comprender cómo los docentes y estudiantes rurales apropian las TIC en sus procesos formativos. En la dimensión axiológica, Vargas refleja en defensa de una educación que promueve la justicia social y que garantiza la igualdad de oportunidades para las comunidades rurales mediante el acceso a las tecnologías educativas. En la dimensión nociológica, el saber se concibe como emergente de la interacción entre cultura, pedagogía y tecnología. Vargas enfatiza que el conocimiento producido en contextos rurales tiene validez en tanto responde a las condiciones históricas y comunitarias de quienes lo generan. En la teleológica, la finalidad última de sus aportes es el empoderamiento de las comunidades rurales. Se expresa en la búsqueda de proyectos educativos sostenibles que mediante el uso de TIC contribuyen a cerrar las brechas sociales y fortalezcan la cohesión comunitaria. Manuel Arias, en la alfabetización digital crítica y la integración pedagógica de las TIC en los sistemas educativos. En su dimensión ontológica reconoce que la realidad educativa contemporánea está atravesada por la cultura digital. La escuela se concibe como un espacio que debe adaptarse a las transformaciones tecnológicas y sociales, integrando las TIC para constituirlas en una experiencia educativa. En la epistemológica, el conocimiento se entiende como construcción en red, colaborativa y dinámica. Para Arias, las nuevas alfabetizaciones digitales implican que el saber ya no es estático, sino líquido, en constante circulación y resignificación dentro de la sociedad de la información. En la metodológica, sus investigaciones proponen la integración curricular de las TIC mediante metodologías activas y proyectos educativos. En la axiológica, enfatiza valores de equidad, inclusión y justicia digital. La alfabetización crítica en TIC no solo busca las competencias técnicas, sino también formar ciudadanos capaces de usar la tecnología de manera ética y responsable. En la nociológica, el saber producido en la era digital se concibe como contextual y mediado por las tecnologías. La validez del conocimiento depende de su pertinencia cultural y de la capacidad de los sujetos para interpretarlo críticamente en entornos digitales. En la teleológica, la finalidad última de sus aportes es la transformación educativa hacia una ciudadanía crítica y digital.
Margarita Sánchez, en su teoría sobre la educación para la adaptación al cambio y la flexibilidad mental, concibe en su dimensión ontológica la escuela como un espacio donde las TIC transforman la realidad educativa, articulando tradición y modernidad. En la epistemológica, el conocimiento se entiende como construcción crítica y colectiva, favorecida por la mediación tecnológica y por el diálogo entre los saberes locales y globales. En la dimensión metodológica, utiliza metodologías cualitativas y estudios de caso para analizar la integración de TIC en las prácticas docentes. En la axiológica, defiende valores de equidad e inclusión, considerando el acceso a las TIC como un derecho y una responsabilidad social. En la dimensión nociológica, el saber se concibe como situado, vinculado a la práctica educativa y con pertinencia cultural. Y en la dimensión teleológica, su finalidad es transformar la educación hacia modelos más democráticos e inclusivos, cerrando brechas mediante el uso pedagógico de las TIC. Alejandro Uribe, en su teoría de educación expandida, titulada Hilo de Ariadna, concibe en su dimensión ontológica la educación como un fenómeno expandido que trasciende los límites del aula, integrando espacios comunitarios, culturales y digitales. En la epistemológica, el conocimiento se entiende como la construcción de red colaborativa y crítica, donde las TIC median la interacción entre los saberes locales y los globales. En la metodológica propone prácticas pedagógicas innovadoras como la escritura colaborativa, proyectos digitales y comunidades de aprendizaje en coherencia con el paradigma sociocrítico. En la dimensión axiológica defiende valores de equidad y justicia digital, resaltando la necesidad de garantizar acceso inclusivo a las tecnologías en contextos rurales y urbanos. En la dimensión nociológica, el saber se concibe como situado y contextual, emergente de la práctica educativa y de la interacción de la cultura y de la práctica. En la teología, en la teleológica, su finalidad es transformar la educación hacia modelos inclusivos y democráticos. Continuamos con Lina María Cano, quien aporta a la línea de investigación sobre competencias digitales docentes y uso de TIC en educación rural. Lina María, en la dimensión ontológica, concibe la realidad rural como un espacio marcado por desigualdades tecnológicas, pero con potencial para la innovación educativa mediante las TIC. En la epistemológica, el conocimiento se construye desde la práctica docente y la autoformación mediado por las tecnologías digitales. En la dimensión metodológica, su aporte principal está en el diseño de instrumentos de investigación para caracterizar competencias TIC en docentes rurales, con enfoques cuantitativos y mixtos. En la dimensión axiológica, resalta la responsabilidad social del maestro como agente de equidad digital y garante del derecho a la educación inclusiva. En la dimensión nociológica, el saber se entiende como situado y contextual, emergente de las prácticas pedagógicas en escenarios rurales. En la teleológica, su finalidad es profesionalizar al docente rural y promover la innovación educativa sostenible para el cierre de la brecha educativa digital. La postura como investigador de esta investigación titulada Tecnologías Educativas y Justicia Social en la Educación Rural se inscribe en el paradigma sociocrítico y se fundamenta en un método mixto, articulando enfoques cuanti y cualitativos para comprender las prácticas pedagógicas, la equidad y el impacto que producen las TIC en el contexto rural. Desde el sustento pentadimensional se reconoce la realidad rural como escenario de desigualdad y de innovación. Se concibe el conocimiento como la construcción situada y relacional. Asimismo, se aplica un método mixto para captar la complejidad del fenómeno y se orienta por valores de equidad y justicia social. Esta se entiende el saber como contextualizado y emergente de la práctica docente y se persigue la transformación educativa y el cierre de la brecha digital. En síntesis, estas dimensiones se articulan como un entramado coherente que vincula realidad, conocimiento, ética y finalidad transformadora en la educación mediada por TIC. Para finalizar, se encuentran aquí los referentes que se utilizaron para consolidar la información del trabajo. Muchas gracias.